Muy pocos supieron lo que realmente sucedió esa noche. Seguramente usted no recuerda estas imágenes. ¡Hola, probado! La casa de la ley, la casa de la democracia. Y no las recuerda porque no las vio. Mejor dicho, no le permitieron que las vea. Esa noche, usted solo vio esto. Disolver. El mensaje estaba grabado. En el Pentagonito, Fujimori dio su propio discurso, acompañado por los dueños de los 3 canales más importantes de la televisión nacional de entonces. Prensa, compadre. Por eso es que solamente los corresponsales extranjeros registraron para la posteridad la crudeza del último golpe militar de nuestra historia. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. Esa noche, los tanques tomaron las calles del centro de Lima y tropas enteras ocuparon los diarios, las radios y los canales de televisión. A la mañana siguiente, muchos periódicos aparecieron con páginas enteras censuradas. Las sedes de los partidos políticos también amanecieron, tomadas por los militares. Otros amaneceres fueron aún más amargos. El gobierno dispuso el arresto domiciliario de los más importantes líderes de la oposición, como el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar. Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori. ¿La mano? Hasta las patas. Oiga, más respeto. Compórtese, señor, ¿eh? Más respeto. Continúan aún detenidos parlamentarios y dirigentes políticos quienes se encontraron. Muchos otros políticos, líderes sindicales y periodistas fueron arrestados sin ninguna justificación. En Palacio, rodeado de sus ministros, Fujimori intentaba engañar a la escandalizada opinión pública internacional sin éxito. Es necesario señalar que no se trata pues de un golpe tradicional, un golpe militar. Tradicional no era, pero militar. Definitivamente. Algunos senadores quisieron reunirse en el colegio de abogados, pero el ejército, metralleta en mano, se los impidió. Al día siguiente, los parlamentarios sesionaron clandestinamente en una iglesia de Lima. Estamos formalizando las diversas comunicaciones con los organismos internacionales al efecto de restablecer la democracia y la Constitución en nuestro país. ¡La Constitución! Allí decidieron esperar el regreso del primer vicepresidente Máximo San Román, quien se encontraba en el extranjero, para nombrarlo presidente constitucional. Entretanto, Alan García escapaba de la sentencia de muerte que se había dictado contra él. Logró evadir el arresto y envió un mensaje desde la clandestinidad a sus seguidores. Para decirle que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. Yo me mantendré en permanente contacto con las fuerzas políticas. Fujimori, por su lado, todos los días tomaba baños de popularidad, que sí eran difundidos a lo largo y ancho de todo el Perú. Aunque habían muchos espontáneos, buena parte de la muchedumbre que lo vitoreaba estaba conformada por partidarios de Cambio 90. Pero a Fujimori no le bastaba el apoyo de los militares y de las masas manipuladas. El 8 de abril, una conferencia de empresarios, organizada por el después tolerista Eduardo McBride, le dio el espaldarazo del poder económico.
Por eso es que hay que buscar otro nombre para bautizar a ese sistema que hemos eliminado. Estoy inventando un nombre: la coimacracia. El 10 de abril, en algún lugar de Lima, el Congreso tomó juramento al segundo vicepresidente de la República, Carlos García y García. Sí, juro. Las presiones interna y externa eran muy altas, y para bajarlas, Fujimori decidió liberar a los detenidos. El presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, intentó, sin suerte, regresar al Congreso. Me pase, señor, me pase. Que venga un oficial. Tenga la valía de retirar, señor. Usted está acá Y yo estoy acá como presidente del Congreso. está perturbando No el orden. estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando Yo el he orden. venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor, usted está provocando acá. Pero estoy exponiendo porque estoy poniendo. Usted está provocando acá. Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Filmen una visión, sí. Vea. Pasaron los días y la resistencia continuó. ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! Nada justifica este giro. Este es un acto irracional, es un exceso de poder. ¡Puta Fujimori! ¡El pueblo te repudia! ¡Puta Fujimori! ¡El pueblo te repudia! Más allá, por favor, vamos. ¡Presidente San Román! ¡Presidente San Román! ¡Presidente San Román! ¡Presidente San Román! ¡Presidente! Y en Semana Santa, ante la inminente llegada de una misión de la OEA, Máximo San Román regresó a Lima. Un sábado de gloria en víspera de un domingo de resurrección. Estoy con ustedes, mi querido pueblo, para poder... Antes en senador Felipe Osterling le ha colocado la banda presidencial. Al día siguiente, juró como presidente constitucional de la República ante el Congreso, que se reunió en el Colegio de Abogados. Asumo el cargo en circunstancias muy difíciles para nuestro pueblo, con el propósito de hacer prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. La banda presidencial se la prestó don Fernando Belaúnde. Porque apartarse del cauce constitucional es dirigirse a la barbarie, y nadie quiere eso en el Perú. La OEA empezó a negociar con las dos partes para tratar de resolver el conflicto. San Román se convirtió súbitamente en un líder nacional. Pero los medios, ya en manos de Fujimori y Montesinos, se encargaron de ridiculizarlo. Aún así, sus mítines democráticos llenaron las plazas. Sin embargo, lo real era que Fujimori tenía todas las cartas, todo el poder y toda la fuerza. Finalmente, el 18 de mayo, les ofrecemos los mensajes más significativos de su exposición. Pido disculpas a esta ilustre asamblea por ello. En una reunión de la OEA en Bahamas, el dictador aceptó convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, el CCD. Garantía del sólido compromiso que ha adquirido el gobierno con el pueblo peruano y con el ministerio respecto de un retorno a la institucionalidad en el país. La jugada de Fujimori dividió a la oposición. Acción Popular y el APRA se negaron a legitimar el golpe, participando en unas elecciones arregladas. No se puede confiar en este Congreso Constituyente. Es por ello que el Partido Aprista resuelve por el no. Pero el PPC y el FIM se presentaron a las elecciones. Porque el pueblo es el que manda en una democracia, y en este caso hemos recibido la orden de postular para darle una alternativa al Perú. Las elecciones al Congreso Constituyente Democrático legitimaron el régimen de Fujimori, y lo que siguió es historia conocida. El gobierno que supuestamente iba a acabar con la corrupción, la convirtió en un estilo de vida y de muerte.
Muy pocos supieron lo que realmente sucedió esa noche. Seguramente usted no recuerda estas imágenes. ¡Hola, probado! La casa de la ley, la casa de la democracia. Y no las recuerda porque no las vio. Mejor dicho, no le permitieron que las vea. Esa noche, usted solo vio esto. Disolver. El mensaje estaba grabado. En el Pentagonito, Fujimori dio su propio discurso, acompañado por los dueños de los 3 canales más importantes de la televisión nacional de entonces. Prensa, compadre. Por eso es que solamente los corresponsales extranjeros registraron para la posteridad la crudeza del último golpe militar de nuestra historia. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. Esa noche, los tanques tomaron las calles del centro de Lima y tropas enteras ocuparon los diarios, las radios y los canales de televisión. A la mañana siguiente, muchos periódicos aparecieron con páginas enteras censuradas. Las sedes de los partidos políticos también amanecieron, tomadas por los militares. Otros amaneceres fueron aún más amargos. El gobierno dispuso el arresto domiciliario de los más importantes líderes de la oposición, como el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez. Al día siguiente, los parlamentarios sesionaron clandestinamente en una iglesia de Lima. Estamos formalizando las diversas comunicaciones con los organismos internacionales al efecto de restablecer la democracia y la Constitución en nuestro país. ¡A la Constitución! Allí decidieron esperar el regreso del primer vicepresidente Máximo San Román, quien se encontraba en el extranjero, para nombrarlo presidente constitucional. Entre tanto, Alan García escapaba de la sentencia de muerte que se había dictado contra él. Logró evadir el arresto y envió un mensaje desde la clandestinidad a sus seguidores. Para decirles que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. Yo me mantendré en permanente contacto con las fuerzas políticas. Fujimori, por su lado, todos los días tomaba baños de popularidad, que sí eran difundidos a lo largo y ancho de todo el Perú. Aunque habían muchos espontáneos, buena parte de la muchedumbre que lo vitoreaba estaba conformada por partidarios de Cambio 90. Pero a Fujimori no le bastaba el apoyo de los militares y de las masas manipuladas. El 8 de abril, una conferencia de empresarios, organizada por el después toledista Eduardo McBride, le dio el espaldarazo del poder económico. Por eso es que hay que buscar otro nombre para bautizar a ese sistema que hemos eliminado. Estoy inventando un nombre: la coimacracia. El 10 de abril, en algún lugar de Lima, el Congreso tomó juramento al segundo vicepresidente de la República, Carlos García y García. Sí, juro. Las presiones interna y externa eran muy altas, y para bajarlas, Fujimori decidió liberar a los detenidos. El presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, intentó, sin suerte, regresar al Congreso. No pase, señor, no pase. Que venga un oficial. Tenga la mayoría de identidad, señor. Usted está acá Y yo estoy acá como presidente del Congreso. Está motivando, está perturbando Yo no el estoy orden. perturbando ningún orden. Usted está perturbando Yo el he orden. venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor, usted está provocando acá. Pero usted está en eso, Está porque estoy poniendo. Usted está provocando acá. Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Filmen una visión, sí, vea. Pasaron los días y la resistencia continuó. ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! Pires del Villar. Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori. ¿La mano?
hasta las patas. Oiga, más respeto. Compórtese, señor, ¿ya? Más respeto. Continúan aún detenidos parlamentarios y dirigentes políticos quienes encontraron... Muchos otros políticos, líderes sindicales y periodistas fueron arrestados sin ninguna justificación. En Palacio, rodeado de sus ministros, Fujimori intentaba engañar a la escandalizada opinión pública internacional sin éxito. Es necesario señalar que no se trata pues de un golpe tradicional, un golpe militar. Tradicional no era, pero militar. Definitivamente. Algunos senadores quisieron reunirse en el colegio de abogados, pero el ejército, metralleta en mano, se los impidió. Nada justifica este giro. Ese es un acto irracional, es un exceso de poder. Más allá, por favor, vamos. Presidente San Román, presidente San Román, presidente San Román, presidente San Román, presidente. Y en Semana Santa, ante la inminente llegada de una misión de la OEA, Máximo San Román regresó a Lima. Un sábado de gloria en víspera de un domingo de resurrección. Estoy con ustedes, mi querido pueblo, para poder... Le ha colocado la banda presidencial. Al día siguiente, juró como presidente constitucional de la República ante el Congreso, que se reunió en el Colegio de Abogados. Asumo el cargo en circunstancias muy difíciles para nuestro pueblo, con el propósito de hacer prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. La banda presidencial se la prestó don Fernando Belaúnde. Porque apartarse del cauce constitucional es dirigirse a la barbarie, y nadie quiere eso en el Perú. La OEA empezó a negociar con las dos partes para tratar de resolver el conflicto. San Román se convirtió súbitamente en un líder nacional.